112 tanques alemanes yacen en el fondo de un barranco cerca de Beryozovsk. Es diciembre de 1943. Moscú está a unos 70 kilómetros de distancia. Y esta es la historia de cómo una teniente de las tropas de ingenieros logró convertir una carretera común en una trampa de hielo mortal y detener una columna de tanques sin disparar un solo tiro. En la madrugada del 19 de diciembre de 1943, alrededor de las 6 de la mañana, en un cruce de caminos a 20 kilómetros de Beryozovsk, Zoya Lebedeva permanecía de pie al borde de la carretera congelada, observando el vacío del cruce mientras el viento le azotaba el rostro con polvo de nieve afilado, y la temperatura descendía hasta los 32 grados bajo cero, y su mano izquierda, congelada tiempo atrás cerca del Lesnogorsk, respondía con un dolor sordo y constante. Ella apretó los dedos dentro del guante, y el dolor se intensificó. ¿Comenzamos a cavar, camarada teniente?, preguntó el sargento Fyodorov, situado a un par de pasos, de rostro ancho, mejillas curtidas por el clima, con el abrigo cubierto de nieve, y detrás de él se apiñaban en silencio 17 soldados del pelotón, agotados, sin afeitar, con los ojos hundidos, pues durante los últimos 3 días se habían retirado desde Kamensk, perdiendo a la mitad de los hombres. El cañón antitanque había sido volado durante la retirada, y solo les quedaban armas ligeras, y 3 fusiles antitanque. «No cavamos», respondió Lebedeva, sacando de su bolsillo una hoja arrugada, y leyendo la orden del comandante del regimiento. Hacia el cruce avanzaba una patrulla de vanguardia de un grupo blindado alemán, 5 tanques y 3 transportes blindados, con llegada estimada a las 8 de la mañana. Y su misión era retrasar el avance a cualquier precio, disponiendo solo de 2 horas para prepararse. A lo que Fyodorov escupió a un lado murmurando que 20 hombres sin cañones contra tanques era un suicidio. Zoya guardó el papel sin decir nada y volvió a mirar la carretera, que avanzaba recta unos 300 metros antes de girar bruscamente a la izquierda con un ángulo de unos 30 grados, detrás del cual se abría un barranco de 15 metros de profundidad, y ordenó a Yegorov que mostrara todo el equipo que quedaba, de modo que 10 minutos después, ya se encontraba frente a un cobertizo semiderruido, a 100 metros del cruce, donde el sargento abrió la puerta dejando escapar olor a aceite de motor y humedad. En el suelo había cajas, y Lebedeva, en cuclillas, abrió la primera. Dentro había 20 botellas con mezcla incendiaria. En la segunda 15 granadas. En la tercera munición para fusiles y rifles antitanque. Y ante la pregunta de si eso era todo, Fyodorov confirmó y añadió que también tenían un viejo camión aún operativo con una cisterna vacía. Tras lo cual Zoya salió al exterior. Observó el entorno y vio a 200 metros una cabaña inclinada, y junto a ella una construcción parecida a un taller con la puerta arrancada y el techo hundido por un lado. Al saber que allí había habido un puesto de reparación saqueado por los alemanes, ordenó ir a mirar, y avanzaron por la nieve con el crujido de las botas, mientras ella pensaba en los siguientes pasos. Antes de la guerra, había sido estudiante de posgrado en la Facultad de Física de la Universidad de Moscú, y preparaba una tesis sobre la fricción de cuerpos sólidos, estudiando los coeficientes de deslizamiento del hielo sobre el acero, la cinética de las transiciones de fase y la influencia de la temperatura en la estructura cristalina, con 3 años de experimentos de laboratorio a sus espaldas, cientos de gráficos, fórmulas y cálculos interminables. Y ahora todas esas fórmulas secas debían empezar a matar. Entraron al taller, donde reinaba la devastación. Bancos de trabajo volcados, cajas rotas, herramientas esparcidas por todas partes, y Lebedeva se acercó a la pared del fondo donde había 10 barriles. Abrió el primero y olfateó. Aceite de motor usado, fuel. El segundo era igual. El tercero contenía gasóleo. Luego se volvió hacia el sargento y preguntó si había algo más. Fyodorov rebuscó en una esquina, sacó un saco e informó que era sal técnica, unos 30 kilos, y en ese momento Zoya sintió cómo el corazón se aceleraba. Se giró hacia él
y preguntó en voz baja si alguna vez había visto un tanque desplazarse sobre hielo, a lo que él respondió que no. Y entonces ella dijo que ahora lo vería. Ordenó reunir a todos y recordó que casi no quedaba tiempo. Eran las 7 de la mañana. El frío rondaba los 30 grados bajo cero. Los soldados del pelotón se alinearon al borde de la carretera mirando a Lebedeva con desconcierto, mientras ella explicaba con calma la tarea, señalando el tramo antes de la curva. Había que limpiar la carretera de nieve en 30 metros, desde aquel poste hasta aquella piedra, a lo ancho de toda la calzada, retirando todo hasta dejar el asfalto al descubierto. Y cuando el soldado Timofeyev, mecánico en la vida civil, levantó la mano para preguntar por qué, ella respondió que lo sabría después. Ordenó trabajar rápido. Disponían de 1 hora y 20 minutos. Los soldados tomaron las palas, la nieve volaba a los lados, y en 40 minutos el tramo quedó completamente despejado. El asfalto negro brillaba cubierto de hielo. Zoya pasó la bota por encima. Resbalaba muchísimo. Y entonces ordenó a Fyodorov traer 4 barriles de fuel y acercar el camión. El sargento asintió en silencio. Y poco después, el viejo C-5 llegó traqueteando, con los barriles en la caja, humo saliendo del escape y el motor funcionando de forma irregular. Al preguntar por la sal, Fyodorov le tendió el saco. Lebedeva tomó un puñado de grandes cristales grises, los dejó caer en la palma y miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 8. La inteligencia calculaba que los alemanes llegarían en un cuarto de hora. Y entonces se volvió hacia el pelotón y ordenó escuchar con atención. Ahora iban a regar la carretera con una mezcla de agua caliente, sal y fuel. El agua debía estar lo más caliente posible y se calentaría en la cisterna del camión, al preguntar quién era el fogonero. Dio un paso al frente el soldado Shchukin, con el rostro ennegrecido por el hollín y las manos quemadas. Y Zoya le ordenó encender de inmediato una hoguera bajo la cisterna, señalando el cobertizo derrumbado donde había mucha leña. Tras lo cual, Shchukin asintió y salió corriendo. 5 minutos después, bajo el chasis del camión ya ardía un fuego intenso. Las lenguas de llama lamían el metal de la cisterna, y el agua en su interior comenzó a calentarse rápidamente. Zoya Lebedeva se acercó al sargento Fyodorov, y mientras el agua se calentaba, le explicó el plan. Los alemanes vendrían desde ese lado. Señaló el tramo recto de la carretera. Acelerarían hasta 40 o 50 kilómetros por hora. Y cuando el tanque de cabeza entrara en el tramo preparado e intentara frenar antes de la curva, perdería adherencia. Con hielo aceitoso y temperaturas cercanas a los 30 bajo cero, el coeficiente de fricción era prácticamente nulo. Las orugas patinarían y el vehículo seguiría por inercia. Con un peso de 23 toneladas el impulso sería enorme, y el tanque saldría despedido directamente al barranco. El sargento guardó silencio observándola atentamente. Luego escupió y preguntó si hablaba en serio. A lo que Zoya respondió con calma que absolutamente, porque era física. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal de reacción del soporte, y con un coeficiente cercano a cero cualquier masa se vuelve incontrolable. La segunda ley de Newton, la conservación del impulso, y el tanque se convierte en un proyectil de 23 toneladas. Fyodorov se rascó la cabeza. Admitió que no había entendido ni una palabra, pero que confiaba en ella porque era científica. Y Zoya sonrió diciendo que ahora era una ingeniera asesina. Luego señaló la cisterna de la que salía vapor. El agua estaba hirviendo. Shchukin añadió leña. El fuego rugía. Lebedeva se acercó, introdujo la mano enguantada en la cisterna y sintió el calor abrasador. Unos 80 grados. Era suficiente. Ordenó apagar el fuego, llevar el camión a la posición indicada y colocarse al inicio del tramo limpio, explicando que verterían la mezcla de forma gradual, en capas. El camión se acercó con estrépito. Zoya abrió el primer barril de fuel. Una masa negra y espesa desprendió olor a petróleo. Sacó un cubo y lo vertió en la cisterna con agua caliente. El fuel se extendió en vetas aceitosas.
Añadió un puñado de sal y lo removieron con un palo. Tras su orden, abrieron la válvula y del grifo inferior comenzó a fluir un líquido humeante, gris oscuro y aceitoso, que se extendía por el asfalto llenando las grietas. Los soldados nivelaban la mezcla con escobas hasta cubrir la carretera con una capa fina. Luego Lebedeva ordenó esperar 5 minutos para que se fijara. Y mirando el reloj, sentía cómo los segundos se alargaban. Con 32 grados bajo cero, el agua se congelaba casi al instante. La sal bajaba el punto de congelación. El fuel creaba una película resbaladiza, y juntos formaban una trampa perfecta. Recordó el laboratorio, placas de vidrio, muestras de hielo, bloques metálicos, el plano inclinado, las mediciones de deslizamiento, los gráficos y las fórmulas en la pizarra, y las palabras del profesor Serebriov. Zoya, entiendes la física mejor que la mayoría de los doctores en ciencias. Defiende tu tesis. Tienes un gran futuro. Pero ese futuro se había convertido en una carretera helada cerca de Beryozovsk, y con un gesto ordenó: segunda capa, tras lo cual el líquido humeante volvió a correr sobre el asfalto. Una vez más se niveló, una vez más se esperó, capa tras capa, tercera, cuarta, quinta, hasta que el tramo de carretera se transformó en un espejo negro, brillante e ideal no liso. Luego lo espolvorearon con polvo de nieve muy fino, para que el enemigo no notara nada. Los soldados recogían nieve en los cascos y la esparcían cuidadosamente sobre la costra helada. Y desde lejos, el tramo parecía una carretera normal, apenas cubierta de nieve, sin nada sospechoso. Nada fuera de lo común. Zoya Lebedeva pasó con cuidado la bota por el borde, y el pie se deslizó de inmediato. Estuvo a punto de caer si no fuera porque el sargento Fyodorov la sostuvo del brazo advirtiendo que aquello resbalaba como el demonio. A lo que ella sonrió confirmando que exactamente así debía ser. La trampa estaba lista. Ordenó ocupar posiciones, colocar las ametralladoras en aquellas rocas y los fusiles antitanque detrás de aquel árbol. Repartir 2 botellas incendiarias a cada uno y disparar solo bajo su orden. Después no quedaba más que esperar. El silencio era absoluto. Solo el viento silbaba levantando polvo de nieve sobre la carretera. Lebedeva yacía detrás de un montón de piedras a 10 metros de la trampa de hielo. Fyodorov estaba a su lado, detrás el resto de los soldados con los fusiles preparados. El aliento salía en forma de vapor blanco, y pronto desde la distancia llegó un rugido sordo de motores. «¡Vienen!», susurró el sargento. Zoya se pegó aún más a las rocas y observó el tramo recto de la carretera. De detrás de una colina apareció primero un punto oscuro, luego otro, luego un tercero. Eran tanques, siluetas características de los Panzer III, con su cañón corto de 50 milímetros y blindaje de 30. La columna avanzaba rápido. La velocidad alcanzaba los 70 kilómetros por hora. El tanque de cabeza lideraba, seguido por el segundo y el tercero. Luego transportes blindados. Otro tanque y otro transporte más. 8 vehículos en lugar de 5 como había informado la inteligencia. A Zoya se le secó la boca. Tragó saliva. La mano izquierda estaba entumecida por el frío. Apretó el fusil y el cañón helado se sentía incluso a través del guante. Fyodorov murmuró que eran más de lo esperado, pero ella respondió que el plan no cambiaba. La columna se acercaba, 100 metros, 80, 50, no reducían velocidad. Los alemanes avanzaban confiados. Las orugas retumbaban sobre el asfalto. Los gases de escape se arremolinaban en el aire helado. 30 metros. Zoya dejó de respirar. 20, 10. Y el tanque de cabeza entró a toda velocidad en la lente de hielo. El comandante en la torreta con la escotilla abierta miraba al frente sin ver nada extraño. Una carretera común, una curva habitual. Dentro del casco el conductor soltó el acelerador y comenzó a frenar. Las zapatas se cerraron. Las orugas debían desacelerar, pero no lo hicieron. Los eslabones de acero se deslizaron sobre la costra helada y aceitada,
y el coeficiente de fricción cayó prácticamente a cero. El tanque de 23 toneladas siguió avanzando por inercia a unos 50 kilómetros por hora. El impulso era monstruoso. El conductor pisó el freno a fondo. Las orugas se bloquearon y el vehículo comenzó a deslizarse de lado, girando unos 30 grados. El comandante se aferró al borde de la escotilla y gritó algo, pero ya era tarde. El tanque salió despedido de la calzada y toda esa masa de acero se convirtió en un proyectil totalmente incontrolable. La bestia metálica rompió la barandilla de madera, las tablas estallaron en astillas, y la máquina cayó por el barranco de 15 metros, dando vueltas en el aire, con la torreta hacia abajo y el fondo hacia arriba, y se estrelló con un estruendo en el fondo. La tierra tembló. La nieve se alzó en una columna densa. El metal chirrió. Las orugas se desprendieron, y la torreta quedó aplastada. Del casco destrozado comenzó a salir un humo espeso. Zoya Lebedeva observaba sin poder respirar, con las manos temblando. Había funcionado. La física había destruido un tanque sin disparos ni explosivos. El segundo tanque venía apenas a 1 metro detrás, y también entró a toda velocidad en la trampa. El conductor alcanzó a ver que el primero había desaparecido, y tiró del freno, empeorando la situación. El vehículo giró aún más. Avanzó de espaldas, resbaló, salió de la carretera y cayó al barranco chocando contra el primer tanque. Y en ese instante, se produjo una explosión. Una columna de fuego se elevó iluminándolo todo. Detrás, un transporte blindado intentó girar bruscamente. Se desvió a la izquierda, pero perdió adherencia. Quedó atravesado en la carretera y se detuvo. Y al segundo siguiente, el tercer tanque se estrelló contra él a toda velocidad. El metal chocó contra metal. El transporte quedó aplastado y partido en dos. Los soldados alemanes salieron despedidos. Los cuerpos rodaban por la carretera helada, mientras el cuarto tanque intentaba rodear el atasco saliéndose al arcén, sin saber que también estaba cubierto de hielo. El vehículo se deslizó de costado y chocó contra un árbol. El tronco se partió y cayó sobre el casco. La torreta quedó bloqueada para siempre. Y la columna que minutos antes avanzaba hacia Moscú se convirtió en humo, fuego y metal retorcido. Zoya Lebedeva exhaló lentamente detrás de las rocas, y por primera vez en toda la mañana se permitió una breve sonrisa cansada. Ese día, en esa carretera, no vencieron la fuerza, ni el blindaje, ni la superioridad numérica, sino el conocimiento, el cálculo frío y las leyes de la física convertidas en arma. Y si esta historia te impactó tanto como el momento en que la física detuvo una columna de tanques, deja tu opinión en los comentarios, dale like. Eso ayuda a que salgan más historias como esta. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, y escribe también desde qué ciudad o país nos estás viendo. De verdad nos importa saberlo.